Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Un placer estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Hacemos la invitación en esta hora para que traiga su guía de estudio, su Biblia. Bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo, estaremos compartiendo con ustedes un tema muy importante. Tiene que ver con los grupos pequeños. La Biblia, las Sagradas Escrituras. Es un estudio muy importante que nos habla acerca de cómo se pueden reunir los cristianos en pequeñas congregaciones, en grupos pequeños o células de estudio, como le han llamado muchos cristianos. Lo cierto es que estaremos enfocando nuestros comentarios en este día en lo que enseña la palabra de Dios acerca de la formación de grupos pequeños. Noten ustedes el énfasis que estamos haciendo. Lo que enseña la palabra de Dios acerca de la formación de grupos pequeños. Reiteramos nuestro saludo cordial y sincero a aquellos hermanos que nos escuchan en toda la geografía nacional, en las diferentes frecuencias que transmite Radio Amanecer, la voz de la esperanza, y también a los amigos que nos escuchan en el plano internacional a través de la internet. Muchas bendiciones y esperamos que en el día de hoy podamos salir con una visión bien clara de lo que enseña la palabra de Dios acerca de los grupos pequeños. Saludo en esta hora, como siempre, a nuestro compañero aquí en cabina, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones, el pastor Alex Lizardo. Muchas bendiciones, pastor. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Que Dios pueda bendecirle grandemente. Agradezco a Dios por el don de la vida. Agradezco a Dios por esta oportunidad que me brinda de poder estudiar un día más su palabra. Hoy tenemos un tópico de mucha importancia para nuestra vida espiritual y para el cumplimiento de la misión de Cristo. Vamos a invitar inmediatamente a los amigos oyentes para que hablemos con Dios y el Señor nos permita a través del estudio de su palabra entender y aplicar lo que su palabra dice. Dios y Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder comunicarnos contigo a través de la oración. Te suplicamos que dirija la vida de cada amigo oyente, que pueda utilizar poderosamente al pastor Scroggins y también a mí, de manera que lo que digamos acá pueda fortalecer la fe de los amigos que están ahora mismo en sintonía con esta emisora distinta, Radio Amanecer. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya pedimos la participación del Espíritu Santo, tercera persona de la divinidad de ese Dios triuno. Por eso hablamos también de un grupo pequeño, sin complicarnos teológicamente sobre Dios triuno, pero sí, aquí tenemos visualizando un grupo pequeño que enseña la palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quisiéramos en este caso presentar la idea de grupos pequeños en la Biblia. ¿Son bíblicos los grupos pequeños? ¿Los aprueba Dios como una forma de reunión de su iglesia? Estas son de las preguntas que se encuentran en la mente de algunos líderes cristianos. Dejemos que la palabra de Dios nos dé la respuesta de inmediato cuando la Biblia nos enseña, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Mateo capítulo 18, verso 20. En casi todas las denominaciones cristianas hay iglesias, comunidades de fe que son convencidas
de que los grupos pequeños son un instrumento del Señor para transformar vidas, especialmente en el tiempo actual, cuando las personas se proyectan más individualistas e independientes, pese a que en realidad viven con una gran necesidad intrínseca de tener relaciones más personales. Aunque el número de las congregaciones que usa el método de grupos pequeños es creciente, todavía existen dudas y ciertas sospechas, principalmente de sectores más conservadores que siguen desconfiando del modelo divino. Quiero decirle, apreciado hermano, querido amigo, que no existe ningún tipo de duda en su servidor de que si observamos con detenimiento el texto sagrado, la Biblia, vamos a encontrar que el mismo Señor Jesucristo, en su vida y ministerio, así como en la práctica de las primeras iglesias, encontraremos que el uso de los grupos pequeños fue clave, no tan solo para el desarrollo de las iglesias, sino también para las personas que eran parte de las mismas. Si la Biblia reconoce los beneficios de este método, nosotros deberíamos al menos considerarlo como una manera de ministrar para la iglesia de hoy en día. Vamos a ponernos en contacto con la palabra de Dios. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos invitan a creer en ese principio bíblico de los grupos pequeños, iniciando en el libro de Génesis. Vamos a compartir con ustedes la lectura de Génesis capítulo 1, los versículos 1 al 2 y el versículo 26. Allí nos dice la Biblia: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a tener frescos estos versículos de la Biblia, porque el pastor va a compartir algunos textos más para afianzar la idea que tenemos acerca de los argumentos que presenta la Biblia sobre los grupos pequeños. Adelante, Pastor Lizardo. Claro, pastor. Voy a leer Hebreos capítulo 1, los versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También voy a leer Efesios capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Conforme a lo que acabamos de presentar a ustedes en estos pasajes de la Biblia, tanto de Génesis, en la carta a los Hebreos y carta a los creyentes de Éfeso, ¿cómo revelan estos versículos de la Biblia la unidad de la deidad? Bueno, pastor, el primer texto de la Biblia es Génesis 1:1 y usted lo acaba de leer, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 utiliza el sustantivo hebreo Elohim para referirse a Dios. Esta es una palabra hebrea que está en plural. A lo largo de la historia cristiana, muchos estudiosos de la Biblia, pastores Crojins y amigos oyentes, han visto en este versículo el concepto de la deidad, cuando el sustantivo hebreo Elohim se está refiriendo al mismo tiempo a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es decir, este concepto de la deidad ya viene reflejado desde el principio de todas las cosas.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo activamente participaron en la creación de los cielos y la tierra. Este concepto es aún más claro en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde dice el texto: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí aparece el nombre plural otra vez de Dios y se combina con el verbo hagamos, que está también en plural. Y esto indica una vez más, amigos oyentes, la pluralidad de la deidad. Génesis capítulo 1, combinado con la revelación adicional de las Escrituras, proporciona evidencia sólida, Pastor Scrogins, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como tres personas eternas, coexistieron en un grupo pequeño de unidad y trabajaron juntos en diferentes roles para crear este mundo y el cosmos. Es evidente, Pastor Alex Lizardo y amigos oyentes, conforme a los argumentos que usted ha venido presentando, y debemos enfatizarlo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación conforme a la Biblia. Y cada uno tenía tareas diferentes, pero trabajaban juntos en una unión indivisible. Yo siempre he dicho que las personas que conforman el Dios triuno, aunque son en cierto sentido personas separadas, no son tres dioses, sino un Dios en uno, porque las funciones que realizan, la labor que realizan, van siempre en una misma dirección. Y esto hay que reconocerlo porque la Biblia así lo dice. Y en una ocasión estábamos presentando que, aparte de la complicada teología de la Trinidad, nosotros encontramos ciertamente aquí en la revelación, en la Biblia, que ellos trabajan juntos en una unión indivisible. El Padre fue el diseñador maestro, el gran arquitecto. Él llevó a cabo sus planes a través de Jesucristo, como el agente activo de la creación, así se conoce en la Biblia, al unísono con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se movía en la faz de la tierra, dice el texto bíblico. Un acto sobrenatural tan poderoso está más allá de nuestra comprensión. Lo que podemos comprender es que Dios mismo ha creado todas las cosas, y los grupos pequeños fueron definitivamente ideas de Dios primero. Aunque hay que tener cuidado al usar analogías con respecto a muchos de los aspectos misteriosos de Dios, usemos uno libremente y digamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman el primer grupo pequeño en la historia de la salvación y participaron juntos en la creación de la raza humana y luego en su redención después de la caída. Pastor Lizardo. Esto indica, Pastor Scrogins y amigos oyentes, que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación. Cada uno tenía tareas diferentes, pero trabajaban juntos en una unión indivisible. Por ejemplo, el Padre fue el diseñador maestro, fue el gran arquitecto. El Padre llevó sus planes a través de Jesús, que fue el agente activo en la creación, al unísono con el poder del Espíritu Santo. Y mirando esto, Pastor Scrogins, podemos decir indudablemente que los grupos pequeños fueron idea de Dios primero, porque en la deidad, en la creación, en Génesis capítulo 1, versículo 1, encontramos el primer grupo pequeño en la historia de la salvación. Un grupo pequeño compuesto por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es evidente, Pastor Alex Lizardo y amigos oyentes, conforme a los argumentos que usted ha venido presentando, y debemos enfatizarlo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación conforme a la Biblia. Y cada uno tenía tareas diferentes, pero trabajaban juntos en una unión indivisible. Yo siempre he dicho que las personas que conforman
el Dios triuno, aunque son en cierto sentido personas separadas, no son tres dioses, sino un Dios en uno, porque las funciones que realizan, la labor que realizan, van siempre en una misma dirección. Y esto hay que reconocerlo porque la Biblia así lo dice. Y en una ocasión estábamos presentando que, aparte de la complicada teología de la Trinidad, nosotros encontramos ciertamente aquí en la revelación en la Biblia que ellos trabajan juntos en una unión indivisible. Veamos de inmediato también algunos pasajes de la Biblia, ya entrando en algunos detalles en el Nuevo Testamento, que nos dan ciertas ideas también de grupos pequeños. Vamos al texto bíblico y estaremos compartiendo con ustedes varios pasajes. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17 y verso 18, también en Romanos 8, 11, y estaremos viendo otra cita de Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 15. En San Juan, capítulo 10, versículos del 17 al 18, leemos: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en Romanos capítulo 8, versículo 11 encontramos la siguiente declaración: Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Muy bien, pastor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 15 dice: Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es evidente que después de estas declaraciones impresionantes de la Biblia, tanto en Juan, Romanos y en Corintios, existe una gran interrogante entre nosotros. ¿Cómo demuestra la resurrección de Cristo la unidad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo en el plan de la salvación, Pastor Alex Lizardo? Bueno, pastor, a la verdad que en estos pasajes bíblicos vemos cómo el apóstol Pablo hace notar la presencia de la deidad en la resurrección de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos, pero también dice que Dios Padre levantó a Cristo de los muertos. Y si seguimos analizando, Pastor Scrogis, Cristo, como Hijo de Dios, Él también se levanta de los muertos. Recuerden que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él tenía doble naturaleza. Tenía la naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza divina. Es decir, cuando Cristo se encarna y se hace hombre como nosotros, Él nunca perdió la divinidad. Él se hizo hombre, pero siguió siendo Dios. Y cuando lo llevan a la cruz del Calvario, lo que muere en la cruz del Calvario fue su naturaleza humana, no la naturaleza divina. Por eso fue que el día de la resurrección, Jesucristo se levanta de entre los muertos por la vida que había en Él. Recuerden ustedes que una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Así que cuando Cristo resucita, resucita por la vida que había en Él. Pero en ese momento de la resurrección participa también el Espíritu Santo, tal y como Pablo dice, que le levanta de los muertos, y al mismo tiempo participa el Padre, porque Dios el Padre es que le da la orden al ángel Gabriel, y el ángel Gabriel se presenta en la tumba y le dice a Cristo: Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y ahí es que Cristo se levanta de los muertos. De manera, Pastor Scrogis y amigos oyentes, aquí vemos la participación del grupo pequeño de la deidad en la resurrección de Cristo. Vemos esa unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en este plan de salvación.
ya que el plan de salvación incluía la muerte del Hijo, pero también incluía la resurrección como símbolo de victoria sobre el pecado. Importantísimo, pastor, su comentario. Y a esto podríamos añadir también otros argumentos que van en esa misma dirección. Notamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un grupo pequeño. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito expreso ya lo vimos ahí, redimir la raza humana. Por lo tanto, el plan de la salvación tuvo su lugar en los consejos asesores del infinito desde la eternidad. Conforme a esto nos dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De ahí el énfasis que estamos haciendo desde el principio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo marchan en una misma dirección y es la redención de los seres humanos. Los grupos pequeños en este sentido pueden tener múltiples propósitos que estudiaremos en la lección de esta semana, pero su propósito primordial es enfocarse en ganar a las personas perdidas para Jesús. Es decir, al trabajar en grupos pequeños podemos ayudarnos no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Es decir, el objetivo final de nuestros grupos pequeños deberían ser la salvación de las personas, pidiendo y evocando la presencia del Espíritu Santo para que trabaje en esos corazones y así podamos ver como resultado el gran propósito de Dios para con los seres humanos, y es entregarle la salvación. Así es, pastor. Ya vimos que en la deidad, en la unión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tenemos el mejor modelo de grupos pequeños. Los grupos pequeños pueden tener múltiples propósitos, pero su propósito principal es enfocarse en ganar a las personas perdidas para Jesús. Es decir, cuando trabajamos en grupos pequeños, podemos ayudarnos no solamente a nosotros mismos, sino también podemos ayudar a los demás. Y de esta manera estaríamos cumpliendo con el objetivo final de los grupos pequeños, que es ganar almas para Cristo. Cuando un grupo pequeño se forma, pastores Crojins y amigos oyentes, no se forma para estar participando solamente de actividades sociales, no se forma solamente para hacer paseos para la playa o para disfrutar recreativamente los hermanos. No, y no estamos diciendo que estas actividades estén mal, pero el propósito principal del grupo pequeño no es ese. El propósito principal de los grupos pequeños es ganar almas para Cristo. Si el grupo pequeño hace un viaje recreativo para la playa, que sea con propósitos misioneros. Ojalá en ese viaje puedan bautizar 2 o 3 personas. Este es el ideal, este es el propósito. Y todas las actividades que hagan los grupos pequeños deben ser con esos fines, con propósitos claros de salvar, de alcanzar y de rescatar a las personas. ¿Por qué? Porque este fue el ejemplo que recibimos del primer grupo pequeño formado por Dios con la deidad. Ese grupo pequeño se formó para crear al hombre. Ese grupo pequeño se formó para diseñar el plan de salvación. Ese grupo pequeño se forma para rescatar a la raza caída. ¿Te das cuenta? Si ese es el propósito del grupo pequeño de la deidad, también tiene que ser el propósito de los grupos pequeños aquí en la tierra. En definitiva, pastor y amigos oyentes, la idea de los grupos pequeños y de este Dios triuno, Dios habita en comunidad y nunca ha sido un ser que vive en la soledad. La Biblia enseña que Dios vive en perfecta comunión recíproca. Son 3 personas y un único amor y una sola comunidad. Las personas divinas se aman de tal manera, de tal forma que viven siempre unidos de una forma profunda y radical.
el reflejo de la imagen divina en el ser humano implica, en este sentido, que el ser humano pueda vivir en comunidad. Los grupos pequeños son núcleos básicos de comunidades de fe en lo que podemos reflejar la koinonía, la armonía cristiana en un ambiente de mucho cuidado y apoyo. Cuando practicamos esa comunidad, como dice 1 de Juan 1:3, no solo nos entregamos los unos a los otros, sino que compartimos la vida misma del Dios triuno. La koinonía en sí misma es un poderoso testimonio cristiano, pues en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros. Así es que, amigos, la idea que presenta esta lección de la palabra de Dios acerca de los grupos pequeños es que esas reuniones de los grupos está fuerte allí la idea de compartir, tener compañerismo y comunión los unos con los otros. La Trinidad nos deja ver que Dios, al igual que las personas, se comunica y se relaciona para buscar tener comunión con otros. Dios creó al ser humano para que viviera y participara de la vida en comunión, primero con Él y luego con los demás. Y es la idea básica que presenta la Biblia acerca de los grupos pequeños. Y así llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy con el tema Grupos Pequeños, una idea de Dios. Agradecemos como siempre la gentileza y la amabilidad de su sintonía. Les invito en esta hora para que juntos nos unamos en oración para agradecer a Dios por el estudio de su palabra. Gracias, querido Padre, porque desde el principio de la creación nos has mostrado lo importante que es trabajar en grupos pequeños. Históricamente, los resultados han sido formidables cuando la Iglesia entiende este mensaje y esperamos que las motivaciones mediante el Espíritu Santo estén presentes siempre en nuestras vidas para trabajar a favor de los demás, ya sea en grupos pequeños, en la iglesia y de manera particular. Continúa con nosotros, guíanos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.